completo de bacterias, virus, hongos que coexiste con nosotros, que se da en llamar microbiota y de la que hablaremos en otras clases, y ese ecosistema es fundamental para la función, pero primero para la digestión, obviamente, la fijación de algunos nutrientes, la incorporación de algunas vitaminas, pero también sirve como barrera de protección y además contribuye al equilibrio de la función del sistema inmune. Hay una simbiosis, una relación maravillosa entre microbiota y sistema inmune. Y este mundo es absolutamente ajeno a nosotros desde el punto de vista de composición celular. Son elementos extraños y el sistema inmune no lo ataca. Al contrario, juguetea todo el tiempo con él, de tal manera que si esto se perturba por alguna razón y ocurre un fenómeno que ya irán conociendo que se llama disbiosis, pues caemos en una condición compleja de inflamación crónica que puede llevar a autoinmunidad, que puede llevar a cáncer. ¿Está bien? O sea, esto es extraño, pero es inocuo y el sistema inmune lo respeta. Pero esto que está acá es propio, pero es muy peligroso. Son las células de cáncer. Entonces son células propias, claro. Entonces el sistema inmune no responde porque él solo reacciona contra lo ajeno. Error. Las células neoplásicas disrumpen, quiebran, dañan la homeostasis tisular y en consecuencia el sistema inmune se alarma ante la presencia del cáncer y responde. Esa es la inmunoncología que estudiaremos dentro de varias semanas. Entonces esta es una evidencia de algo propio, pero peligroso. Otro ejemplo más sencillo. El ácido úrico, que seguramente lo estudiaron en el curso de bioquímica, que puede tener niveles elevados, deriva directamente del metabolismo de las purinas, y estudiaron seguramente o mencionaron patologías como por ejemplo la gota, que es un proceso inflamatorio a nivel articular que tiene que ver con la deposición de sales de urato como consecuencia de la acumulación de ácido úrico. Bueno, las sales de urato son señales de peligro para el sistema inmunológico. Estudiaremos el nombre que tiene eso en la clase que viene, pero son señales de peligro y por lo tanto el sistema inmune se alarma cuando se acumulan sales de urato, lo que nunca he entendido muy bien porque es en el dedo gordo del pie, nunca lo he entendido, el fisiopatólogo seguro se lo explica, y el sistema inmune se alarma y viaja a ese lugar porque esas son señales de peligro y usted tendrá un proceso inflamatorio a nivel articular y tendrá artritis, que es la gota en este caso. ¿Está bien? Entonces, esa es una señal de peligro. Es un elemento propio, obvio si es el ácido úrico que se produce por el metabolismo de las purinas, pero si se acumula en determinados lugares, esa acumulación anormal alarma el sistema inmune y hay respuesta. Otra que también es muy familiar, todavía más familiar que el ácido úrico, tejido adiposo visceral, la panza que tenemos aquí, los rollitos que nos salen por acá. Esta panza y estos rollitos, que ustedes conocen ya de la bioquímica porque aparecen, genera la acumulación anormal de tejido adiposo. Y el sistema inmunológico se alarma ante la presencia de adipocitos donde no debería haber mucho adipocito. Usted debería tener adipocitos que yo no tengo en las nalgas, por ejemplo. Dios y Darwin, que yo los menciono todo el tiempo, no me dotaron de adipocitos en las nalgas. Para algunos sí. Esos adipocitos no te hacen nada. Esos son maravillosos, te hacen lucir más lindo cuando te pones el pantalón. Pero cuando se te acumulan en los lugares donde no se te tiene que acumular, ahí la cosa se pone mala y el sistema inmune lo interpreta como peligro. Y el sistema inmune migra al tejido adiposo visceral y genera un proceso inflamatorio y esa inflamación crónica de bajo grado, de no contenerse, si usted no controla su dieta, hace ejercicio, termina, que ese va a ser mi caso, yo voy caminando así de manera consistente a la diabetes tipo 2, que es el resultado de un proceso inflamatorio crónico que tiene que ver con que el sistema inmune se ha alarmado ante la acumulación de un tejido adiposo anormal, donde no debería estar acumulado. ¿Está bien? Entonces esas son señales de peligro. Los adipocitos esos son extraños. No, hombre, si ellos están conmigo desde que yo soy niñito. No son extraños, son parte de mí.
pero son peligrosos por la manera en que se han conformado y han progresado donde no deberían de estar acumulados. Entonces, estos son ejemplos de que el sistema inmune está buscando todo el tiempo qué cosa es peligroso y atentando contra eso peligroso y en ocasiones generando procesos inflamatorios deleterios, como lo que decía, que generan diabetes tipo 2. ¿Qué hace el sistema inmune para poder discriminar entre lo inocuo y lo peligroso? Claro, también a la larga discrimina lo propio de lo extraño, no digo que no, pero por concepto, lo más macro es inocuo y peligroso, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace? Bueno, rapidito, el sistema inmune reconoce estructuras moleculares. O sea, todos decimos, los anticuerpos reconocen el virus, los anticuerpos reconocen una bacteria, los linfocitos T actúan sobre la célula tal, las células NK matan a la célula neoplásica. Mentira, lo que hacen realmente es reconocer estructuras, moléculas que hay en ese virus, en esa bacteria, en esa célula neoplásica y ejecutar determinado mecanismo efector. Pero reconocen estructuras moleculares. Por otra parte, y esto ustedes lo saben muy bien, el sistema inmune aprende. Tiene una capacidad maravillosa de aprender. Hay dos niveles de aprendizaje. Un aprendizaje evolutivo. Todos nosotros, por pertenecer a la misma especie, hemos sido capaces de interpretar el guión de la evolución y aprender qué cosa es peligroso. Y los macrófagos y los neutrófilos, nada más de ver algo raro, dicen, eso es peligroso, le voy arriba. Hay un aprendizaje evolutivo, filogenético, pero hay un aprendizaje, que es el que más escuchamos, que es el aprendizaje de la experiencia individual en términos de la interacción con el entorno en que cada uno vive. Por ejemplo, la dotación de linfocitos T y B que yo tengo, definitivamente no es igual a la de ustedes. Porque yo viví 40 años en un entorno muy diferente al de ustedes. No digo ni mejor ni peor, diferente. Por lo tanto, mi experiencia, mi capacidad de responder con linfocitos de memoria que han aprendido del entorno es diferente a la de ustedes, porque yo me enfrenté 40 años a algunos bichos que aquí no hay. Y cuando llegué aquí me tuve que enterar de algunos bichos que no existen allá o viceversa. ¿Está bien? Por lo tanto, hay una experiencia individual, una memoria individual que hace que, por ejemplo, si yo me vacuno contra el sarampión, mis hijos también se tienen que vacunar. Yo me vacuné de niño y cuando mis hijos nacieron también hubo que vacunarlos. Ay, pero si ellos son de tu misma especie, vienen de ti, no importa. Tienen que tener también una experiencia individual. Y esa experiencia genera lo que se conoce como memoria inmunológica, que es la memoria más formal, que es la que está detrás de las vacunas, por ejemplo. Es la esencia de por qué existen las vacunas, que lo van a discutir en el primer seminario, y tiene que ver sobre todo con el sistema inmune adaptativo, con los linfocitos T y B. ¿Está bien? O sea, la memoria es fundamental en la actividad del sistema inmune. Yo no quiero adelantarme, pero yo siempre digo que cuando un macrófago, para que lo entiendan, ve a una bacteria, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy un macrófago y te voy a comer. Cuando la ve 6 meses después, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy un macrófago y te voy a comer. Con el mismo amor y la misma pasión del primer día. Porque él conoce a esa bacteria desde que el mundo es mundo. Porque hay una historia evolutiva y él sabe que eso es peligroso desde el día cero. En el caso de los linfocitos T y B es diferente. Hola, no creo, me parece, me han dicho la dendrítica. Les estoy mencionando cosas que aún no conocen, pero creo, me dijeron que tú eres algo peligroso, que tú eres un virus. Yo voy a hacer lo posible por controlarte, pero bueno, discúlpame si hago algo mal. Ese es el linfocito el día cero. Y cuando llega el virus a los 6 meses, el linfocito le parte para arriba con una fuerza sin pensarlo, porque ya él lo aprendió. Y él tuvo una memoria, una experiencia que le permite tener una respuesta mucho más eficaz desde el día cero, porque ya se encontró con ese antígeno por primera vez. ¿Está bien? Los macrófagos lo hacen bien desde el primer día, porque tienen una memoria evolutiva. Los linfocitos necesitan experimentarlo y después es que lo hacen mejor. ¿Qué otra cosa? Bueno, distribución geográfica, lo vamos a ver después. Es como que imagínense, ustedes salen ahora mismo a la calle
y le preguntan a cualquiera, dime un órgano del sistema gastrointestinal, el estómago, bien, dime un órgano del sistema nervioso, el cerebro, ya, dime un órgano del sistema cardiovascular, el corazón, ya, dime un órgano del sistema inmune. Si alguien les dice el timo, denle 100 soles. Si alguien dice el timo, yo les aseguro que más de la mitad del planeta Tierra no sabe ni que el timo existe, y mucho menos dónde está ubicado. Entonces hay una geografía en la respuesta inmune que tiene que ver con órganos linfoides primarios, timo y médula, secundarios, ganglios linfáticos, vasos, un sistema circulatorio que los conecta. Eso ustedes lo conocen seguramente de otras asignaturas previas. Y además, muy importante, la respuesta inmune de manera general es local. Pueden haber efectos sistémicos, pero si usted tiene un proceso infeccioso a nivel del tracto respiratorio, les aseguro que los linfocitos que residen en los ganglios poplíteos no se van a enterar. De hecho, nunca he entendido muy bien para qué Dios y Darwin nos pusieron los ganglios poplíteos. No me doy cuenta aquí esto para qué sirve. Pero bueno, seguramente un profe de anatomía y fisiología lo entiende mejor. Bien, pero se van a activar aquellos linfocitos que están ubicados en ganglios cercanos al proceso respiratorio. Si la señora tiene un cáncer de mama, los linfocitos de los ganglios mesentéricos no se van a enterar. Se van a enterar los que están en los ganglios axilares. ¿Está bien? Porque la respuesta tiende a ser generalmente local. Lo otro es que hay un montón de mecanismos efectores que dependen del peligro al que se está enfrentando el sistema inmune. Activa diferentes mecanismos efectores, no lo activa todo a la vez. Es como que usted activara a la misma vez la infantería, yo nunca fui al servicio militar ni nada, así que ni siquiera sé muy bien cómo se llaman esas cosas. La infantería, la naval, la aérea, todo a la vez. No, dependiendo. ¿Qué es lo que viene por ahí? No, vienen 3 tipos a caballo. Ah, no, entonces no hacen falta los barcos. Manda la infantería. No, ¿qué es lo que viene por ahí? No, que si unos drones, que sea, manda entonces el tema del aéreo, qué sé yo. Bien, el sistema inmune se organiza en dependencia de cuál es el peligro. No gasta balas por gusto. Bien, lo próximo, y con esto termino, termino esta diapositiva, no se pongan contentos, es el control de la respuesta inmune. Esto es muy importante. Uno usualmente cuando piensa en el sistema inmune está muy atento a cómo se activa la respuesta inmune, pero es igual de importante cómo se apaga la respuesta inmune. Eso es fundamental. Si la respuesta inmune no se contrae, no se apaga, no se regula negativamente, tendremos un problema. ¿Está bien? Entonces, la magnitud de la respuesta, el tiempo que dura y los eventos que participan en apagarla, en contraerla, son muy, muy importantes. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta, y si estos elementos fallan de alguna manera, entonces estaríamos en la condición del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde por un momento somos maravillosos, el sistema inmune es maravilloso, espectacular, y por otro momento se convierte en un monstruo asociado a la ocurrencia de inmunopatologías. Correcto. El curso va de entender esto desde el punto de vista fisiológico y entender esta parte de la historia también como patológico. En lo que se refiere a la geografía, vamos a ir rapidito. Les decía, órganos linfoides primarios, médula ósea, timo, que es donde se gesta la respuesta, donde nacen, se gestan los componentes celulares del sistema inmune. Eso ustedes lo conocen de otras asignaturas. En la médula ósea ocurren los procesos de linfopoiesis, hematopoiesis en general, ¿no? Pero bueno, linfopoiesis, mielopoiesis. Pero, como siempre digo, cuando los linfocitos T, estos que están acá, son bebés chiquiticos, alguien les dice, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y el linfocito T dice, ese que todavía no es T, dice, yo quiero ser una célula T. Como ustedes decían, yo quiero ser médico. Él dice, yo quiero ser una célula T. Él está en la médula y alguien lo toma de la mano y lo lleva al timo, y es en el timo donde se completa la maduración del linfocito T. ¿Está bien? Entonces, las células T son peculiares y en el timo es donde está la escuelita que le hace entender contra qué debe responder, cómo responder, y eso lo estudiaremos también en el curso más adelante.
Y en lo que se refiere a los órganos linfoides secundarios, bueno, les decía, los ganglios linfáticos, el vaso, que están distribuidos de una manera muy racional, excepto los popliteos, que sí no sé qué extenderlos, pero los demás están bastante bien distribuidos, los inguinales, los axilares, y obvio lo que tiene que ver con el tracto respiratorio. Por ahí hay algo que se llama MALT, que no está aquí, pensé que estaba, MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que incluye el GALT, por ejemplo, que es el que tiene que ver con el sistema gastrointestinal. Ahí están las placas de Peyer, por ejemplo. Está el BALT, que tiene que ver con el sistema respiratorio, que es menos estructurado, porque estos componentes o estos sitios inmunológicos, pues, tienen estructuras, algunas encapsuladas, otras menos ordenadas, dependiendo, por ejemplo, a nivel respiratorio, es menos ordenado que a nivel de tracto gastrointestinal. Es muy importante la respuesta inmune a nivel mucosal. Obvio que es importante porque la mucosa es un sitio de intercambio importante con el entorno y ahí hay que estar muy alerta. Pero estás buscando con respecto a los componentes celulares, a los actores celulares del sistema inmune, bueno, ya les decía que se dividen en dos grandes categorías: el sistema inmune innato, que comprende la mayoría de los actores celulares, y el sistema inmune adaptativo, que solo tiene dos tipos de células: linfocitos T y B, mientras que el sistema innato tiene células de estirpe mieloide y células de estirpe linfoide, como la NK, que es un linfocito, pero es parte del sistema innato, NK, natural killer, asesina natural. Pero el sistema inmune adaptativo o adquirido solo contiene poblaciones de estirpe linfoide, T y B. Que nadie se confunda. Esas dos poblaciones que tú dices, ay, pobrecito, el sistema adquirido solo tiene dos poblaciones, qué pena, son monstruos, monstruos. Las células B, por supuesto, son productoras de anticuerpos, mientras que las células T hacen un montón de cosas, hay un montón de subpoblaciones que tienen funciones muy específicas, muy bien definidas. Entonces, que nadie le coja pena al sistema inmune adaptativo porque solo son dos celulitas. Error, correcto. Y esas células obviamente tienen un montón de receptores que les permiten reconocer esas estructuras moleculares que le hacen responder frente al peligro. Esos receptores son muy diversos, los iremos estudiando a lo largo del curso, e incluyen primero un grupo de receptores peculiares, de baja especificidad, de baja afinidad, que se encuentran sobre todo en los componentes del sistema inmune innato, que son los llamados receptores de patrones moleculares. Ahora no hay que aprenderse nombres. Y luego están los receptores de antígenos del linfocito T, TCR, y del linfocito B, BCR. Un detalle importante: cuando me oigan mencionar palabras en inglés, términos en inglés, que van a estar todo el tiempo, y que en los exámenes todas las palabras van a estar en inglés, todas las nomenclaturas, no es porque yo quiera ser esnovista, es que la inmunología está escrita en inglés. O sea, si yo leo un artículo de inmunología que en vez de decir BCR, o sea, receptor de célula B, dice RCB, no sé ni de qué diablo están hablando. Porque eso se llama BCR aquí en Hong Kong y en Rusia. ¿Ya? BCR, receptor de célula B. TCR, receptor de célula T en español. Bien. Entonces, estos receptores son muy peculiares, son muy específicos, tienen una afinidad enorme por las estructuras moleculares que reconocen, que son los llamados antígenos, y además tienen una peculiaridad que ahora no vamos a explicar en detalle, pero se distribuyen de manera clonal. Esa es una peculiaridad del sistema inmune adaptativo, distribución clonal de los receptores de antígeno. Pero lo veremos más adelante, ahora no lo vamos a perturbar con eso. En términos de componentes humorales, ya les había mencionado, las citocinas son muy importantes, hay una cantidad enorme. Hay citocinas que se han descubierto cuando, como les decía yo, ya yo era maestro en inmunología. Y de pronto me decía, oye, hay una citocina nueva. No, no puede ser, por Dios, no puede ser. Ya. O sea, eso ha venido creciendo en los últimos tiempos, y acá en el curso, obvio, no hay que aprenderse cada una de las citocinas, pero sí entender los grupos funcionales, qué acción tienen: inflamatoria, antiinflamatoria, estimulación de respuesta celular, de respuesta humoral, lo que sea. ¿Está bien? Entonces,
Luego está el sistema de complemento, que es un componente humoral muy importante del sistema inmuninnato, sistema de complemento, que lo vamos a estudiar la semana 4 del curso, que son un montón de moléculas que hay a nivel plasmático y que tienen funciones muy diversas, proinflamatorias, estimulación de fagocitosis de macrófago, lisis bacteriana, o sea, es un sistema muy interesante. No sé si esta clase la dicté yo o no, ya veremos. Y luego están los anticuerpos, de los cuales ahora no voy a hablar nada. La clase que viene está dedicada exclusivamente a los anticuerpos. Solo les presento la diversidad de anticuerpos que existen, que ustedes seguramente conocen: IgA, IgM, IgD, IgE, bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, esos son componentes humorales muy importantes en la función del sistema inmune. Y ahora vamos a lo que será la parte final de la clase, donde vamos a concentrar la atención en las citocinas y en las quimiosinas. O sea, de verdad tú esto lo vas a ver después. En vez de aprovechar esta hora y media, lo vas a ver después. Bien, por cierto, un detallito que no mencioné, aunque está en el correo. Con mucha fuerza están exigiendo la asistencia obligatoria a las actividades, tanto teóricas como de seminarios. Hoy yo no tenía la lista completa, desde la semana que viene voy a pasar asistencia, de alguna manera. Aquellos alumnos que falten a más de 2 clases no pueden hacer ni el examen parcial o el examen final. Digo 2 clases porque tienen que tener menos de 30%. Si son 6 clases, 30% son 2. O sea, si faltan 2, ya tienen 33% de ausencia. ¿Correcto? Entonces los insto a que estén acá cada viernes. Voy a intentar que las clases sean motivadoras para que no se aburran, pero tienen que estar acá. Porque ciencias básicas le va a bloquear la posibilidad de hacer el examen si faltan a más de 2 clases. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de citocinas. Y con esto estamos casi cerrando la clase. La clase de hoy es muy corta, muy concreta, muy inicial. Y hablan clases para atormentarnos, no se preocupen. Las citocinas, ¿qué son? Las citocinas para mí son como el WhatsApp del sistema inmune. Yo les decía en la imagen aquella donde estaban las 2 compañías teatrales, que por ahí estaban la gente que trabaja en atrezo, que trabaja en cámara, que están un poquito gravitando alrededor de todo, y mencioné citocinas, ¿verdad? Las citocinas son como el WhatsApp, son las que permiten la comunicación entre los componentes celulares del sistema inmune, aunque también hay interacción entre componentes del sistema inmune y células que no son del sistema inmune, células endoteliales, epiteliales. O sea, no solo contribuyen al diálogo entre componentes del sistema inmune, pero mayoritariamente. ¿Está bien? Entonces, decía, es como el WhatsApp y tiene algunas características propias del WhatsApp. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que hemos escrito un mensaje lleno de pasión y en vez de enviárselo a nuestro novio, a nuestra pareja, a nuestra esposa, se lo enviamos a, no sé, el administrador de la institución donde estamos trabajando. Para mí eres una cosa especial cada vez que te veo. Y tú, ¡ay, qué he hecho! O sea, porque el mensaje es la persona que lo envía, es la misma persona, el mensaje es el mismo, que es la citocina, pero el receptor es diferente. Así funcionan las citocinas, lo vamos a ver. En dependencia de cuál es el receptor, el mensaje que ella lleva puede ser diferente. ¿Está bien? Por eso se parece mucho al WhatsApp. Bien, incluso hay otra característica del WhatsApp que no la había razonado hasta ahora mismo y que también aplica acá, y es que el WhatsApp también se puede trabajar en grupo, ¿verdad? El WhatsApp grupal pasa lo mismo. Entender las citocinas es mejor hacerlo de manera grupal, de manera de perfil de respuesta, y no una a una, porque una a una pueden verse una a otra bloqueada, potenciada por características que ellas tienen y que veremos después, y por lo tanto es mejor entender un perfil de respuesta de citocinas más que entender una solita. Por eso hay mucha tecnología que permite medir lo que se da a llamar un profile, una matriz de citocinas, por ejemplo. De pronto mides 20 citocinas a la vez en vez de medir una a una. Bien, pero a lo que iba, las citocinas las podemos agrupar, y es de esta manera que yo prefiero que ustedes las comprendan, en base a su función. Hay citocinas que están muy ligadas a la respuesta humoral, a la producción de anticuerpos, a la actividad de eosinófilos, de mastocitos,
como estas de acá, la 4, la 5, la 13. Otras tienen que ver con respuesta celular, actividades CD8 citotóxico, de NK, de macrófagos, de neutrófilos, como pueden ser el interferón gamma, la interleuquina 12 y la 2, que es muy importante en la activación de células T. Luego la inflamación está relacionada con estas citocinas, la 6, la 1, el tumor necrosis factor, la interleuquina 17, son citocinas inflamatorias. Mientras que las antiinflamatorias incluyen la 10, el TGF-beta, la interleuquina 35, que no incluí acá. Y hay otras citocinas que tienen que ver con memoria, como la interleuquina 5, la 7, tienen que ver con incluso los procesos de linfopoiesis a nivel medular. La 2, que ya la mencionamos, como respuesta celular, también contribuye de manera general a la homeostasis del sistema inmune. Es una citocina muy importante. Bien, ¿y por qué digo que esta manera de entender las citocinas tiene mucho valor? Porque las citocinas también se pudieran entender, explicar en base a la familia molecular a la que pertenecen. Pero eso sería útil si este fuera un curso de bioquímica o si ustedes estuvieran estudiando para ser bioquímicos. Pero no es el caso, o sea, no tiene mucho sentido que yo dedique tiempo a hablar de cuántas regiones alfa hélice o beta, hoja beta tienen los interferones. Lo más importante es entender para qué sirven los interferones. Ya el nivel secundario y terciario de las proteínas, ustedes lo conocen de bioquímica y nada más de mirar estas imágenes saben de lo que les estoy hablando. Pero eso no es lo que a mí me interesa ahora. Me interesa que comprendan que los interferones, aunque desde el punto de vista molecular se parecen mucho, pues se dividen en dos grandes categorías: interferones tipo 1, que tienen que ver más con el sistema innato, con la respuesta directa frente a virus. Estos son comentarios generales. No se preocupen que de esto va a haber clases enteras. ¿Bien? O el interferón gamma, que es producido por linfocitos Th1, viene del sistema adaptativo, tiene que ver con la respuesta frente a virus, pero no directo frente al virus, sino más bien la lisis de las células infectadas. Entonces, son moléculas que desde el punto de vista estructural se parecen mucho, pertenecen a la misma familia molecular, pero tienen una actividad diferente. Hay otro ejemplo muy significativo que está por acá. Yo les decía hace un rato que la interleuquina 12 es una citocina que promueve la respuesta celular, estimula linfocitos Th1, productores de interferón gamma, para que se active el NK, la CD8 citotóxica, el macrófago inflamatorio. Ya, esa es la interleuquina 12. La 35, escúchenme, pertenece a la misma familia molecular, porque molecularmente se parece. Pero la 35 es antiinflamatoria. O sea, esto demuestra que dos citocinas pueden pertenecer desde el punto de vista molecular y estructural a la misma familia, pero tener funciones diferentes. Por eso es tan importante que ustedes comprendan la función y no tanto la parte estructural. ¿Correcto? O sea, nunca les voy a poner en un examen una pregunta donde yo les diga: describa la estructura terciaria de los interferones. Tiene 3 alfa hélice, 2 hoja beta, hay un plegamiento, hay 2 regiones de torcedura, giro y torsión. Ya eso quedó atrás en bioquímica. O sea, es importante que lo conozcan porque viendo esto entienden la estructura, pero acá lo fundamental es para qué sirve cada una de ellas. ¿Bien? En términos de la complejidad, y ya les decía que es mejor estudiarlas como perfil y no a nivel individual, en términos de complejidad hay que entender que las citocinas tienen entre ellas interacciones muy peculiares. Por ejemplo, la interleuquina 4 y la 5 son dos citocinas que promueven la producción de anticuerpos y que al actuar sobre la célula B tienen una acción sinérgica. O sea, no es lo mismo que haya solo 4 o solo 5, las dos tienen un efecto potenciador sobre la activación, diferenciación de célula B y producción de anticuerpos. Aquí hay sinergia. Pero también puede haber un efecto antagónico. O sea,
de bloqueo de una citosina por otra. Las dos que por naturaleza siempre son reconocidas como antagónicas son la interleuquina 4 y el interferón gamma. Estudiarán más adelante que la 4 viene del linfocito TH2, el interferón gamma TH1. Son las grandes enemigos. Pero por eso le digo que es importante entender el perfil de respuesta, porque si usted solo estudia el interferón gamma, puede pensar que hay una respuesta más bien de tipo TH1, estimuladora de respuesta celular, y de pronto cuando estudia la interleuquina 4, se da cuenta que no, que hay incluso más interleuquina 4, y que el efecto es antagónico. Correcto, por eso es importante entender el perfil de respuesta y no una respuesta individual. El otro fenómeno que es muy común es el efecto en cascada. De pronto una citosina, aquí está el tumor necrosis factor alfa, que es inflamatorio, puede actuar sobre un macrófago para que el macrófago a su vez produzca más citocinas. Lo van a ver con la actividad de la dendrítica. La dendrítica produce interleuquina 12 para que el linfocito T helper produzca interferón gamma. Eso es efecto en cascada. En el examen siempre hay una pregunta que dice: la citosina X, cuando actúa con la citosina Y, produce tal efecto, lo que significa A, sinergia, B, antagónico, C, cascada, D y E, dos palabras inventadas, porque, bueno, no, porque hay que poner 5. Hay algunas partes que son sencillas, pero poner 5 opciones, cuando uno, por ejemplo, quiere preguntar sobre las etapas de la inmunoedición, que son 3, y que todas empiezan con E, eliminación, equilibrio y escape, eso es en el cáncer, poner 2 más es muy difícil, porque tiene que empezar con E, pero no puede ser elefante, tiene que ser una palabra racional. Entonces no crean que a veces es complicado hacer un examen. O sea, diseñarlo de manera coherente y racional. Bueno, esto es en cascada. El efecto pleiotrópico es tal vez el más interesante de todos y tiene que ver con el mensaje que uno manda a la persona equivocada. No quiere decir que esto sea un evento negativo, pero para que lo entiendan en el entorno del WhatsApp, ¿no? ¿Qué significa? Que de pronto la interleuquina 4, producida por el linfocito TH2, por ejemplo, tiene una acción diferente si actúa sobre una célula B, sobre un tismocito, sobre un mastocito. O sea, quien recibe el mensaje, aunque es el mismo mensaje, tiene una manera de entenderlo diferente. Usted va a mandar ese mensaje lleno de amor y le llega al jefe. Entonces es un poco raro, es el mismo mensaje, es el mismo emisor, pero el mensaje fue dirigido a otro destino y la interpretación es diferente. Eso es lo que sucede cuando una misma citosina puede actuar sobre diferentes células con un efecto diferente. Y también el efecto pleiotrópico, y esto es todavía más dramático a la hora de manipular la respuesta inmune. Estamos súper bien. El efecto pleiotrópico que se presenta, por ejemplo, con el TGF-beta. El TGF-beta, Tumor Growth Factor, es una citosina antiinflamatoria, por cierto. Asterisco, flechita, crucecita. No confundan Tumor Growth Factor con Tumor Necrosis Factor. Son dos moléculas diametralmente opuestas en su acción. Bien, desde ya se lo digo. Pero lo que iba, el TGF-beta es antiinflamatorio, ¿verdad? Bueno, pues resulta que de pronto el TGF-beta, que normalmente inhibe la actividad del sistema inmune, cuando está en malas compañías, como por ejemplo la interleuquina 6 y la interleuquina 1, que son inflamatorias, el TGF-beta ayuda a que los linfocitos T vírgenes, esto se llama así, no hay ninguna mala intención, hablaremos mucho de perder la virginidad acá en este curso, el linfocito T virgen se convierte en TH17, que es muy inflamatorio. O sea, el TGF-beta, que normalmente apaga el fuego, ayuda a que el fuego se encienda en presencia de estas otras malas compañías. Bien, eso es un efecto pleiotrópico, porque estamos ubicando al TGF-beta en una acción opuesta a la que normalmente hace. ¿Está bien? Y el entorno modula la actividad de esa citosina.
para cerrar un poco esta historia, es muy importante, y esto va a todos los exámenes, o sea, a todos los exámenes parciales. Es muy importante que entiendan que las citocinas todas necesitan receptores. Ellas solitas no pueden atravesar la membrana, no pueden ir al núcleo, provocar un efecto determinado, no. Necesitan receptores. Y esos receptores son diferentes, obvio, dependiendo de la citosina. La mayor parte de las citocinas utiliza un sistema de receptor que transduce la señal al núcleo a partir de un par molecular que se llama JAK-STAT. JAK-STAT. ¿Qué son los JAK? Los JAK son proteínas con acción quinasa. Eso lo saben de bioquímica. Si tiene actividad quinasa, ¿cuál es su función? Fosforilar. Los JAK, que por cierto, JAK significa Just Another Kinase. O sea, cuando las descubrieron dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Ponle que es otra quinasa. Just Another Kinase. JAK. ¿Bien? Entonces, los JAK fosforilan a los STATs. ¿Qué cosas son los? Y fíjense que digo los porque hay muchos STATs. Fosforilan a los STATs. ¿Qué son los STATs? Ustedes tienen allí atrás algún plan más interesante que el mío. ¿Qué son los STATs? Los STATs son factores de transcripción. Factores de transcripción, que normalmente, ¿dónde debería estar un factor de transcripción? ¿Dónde? ¿En qué organelo celular? En el núcleo, obviamente. ¿Ya? Pero estos no están en el núcleo, están en el citosol. Y en el citosol, obvio, no induce la transcripción de ningún gen. Entonces, cuando son fosforilados por los JAK, viajan al núcleo, se unen a los promotores de los genes que ellos van a inducir la expresión, y ocurre la expresión de lo que sea que provoque esta citosina que acaba de llegar. Entonces, la vía JAK-STAT es la más utilizada e involucra, repito, la traslocación de los STATs hacia el núcleo celular para que ocurra la expresión de genes. Luego hay otra muy importante, que es la vía NF-κB, que es una vía que estudiaremos más adelante en otra clase, por otra razón, que tiene mucho que ver con procesos inflamatorios. Y NF-κB, ¿en qué se parece a esta vía? Se parece en que también es un factor de transcripción que debería estar en el núcleo, pero está en el citosol. Entonces, NF-κB tiene un inhibidor que se llama IKB. Y que ese inhibidor, cuando la citosina se une a su receptor, como el TNF, por ejemplo, que es inflamatorio, cuando se une al receptor, provoca que el inhibidor sea ubiquitinado. Y ya ustedes saben qué le pasa a una proteína cuando se ubiquitina. ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? Cuando la proteína es ubiquitinada, ¿qué le pasa? Ya les dije que yo soy bioquímico, así que los voy a maltratar. ¿Qué le pasa cuando se ubiquitina? ¿A dónde va? Al proteasoma. Al proteasoma. La ubiquitina que le hacen así, ¡pa! Es como la exoquinasa. La exoquinasa, cuando empieza a llegar glucosa, todo el mundo quiere que haya exoquinasa para que fosforile. Cuando se acaba la glucosa, porque ya usted ya el tupper de lado se lo tragó completo y se acabó la glucosa, la célula le dice a la exoquinasa, exoquinasa, ¿qué tú estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada porque no hay glucosa. Ah, venga un momentico, la ubiquitina y le hace ¡pum! Proteasoma. Y el proteasoma coge la exoquinasa y le hace y aparecen pedacitos de aminoácidos, bueno, pedacitos no, aminoácidos, para sintetizar otras proteínas. Aquí pasa igual. Esto se degrada y NF-κB queda libre. ¿Y a dónde va? Al núcleo para actuar como factor de transcripción e inducir la expresión genética. ¿Bien? Entonces estas dos vías tienen esa peculiaridad, que el factor de transcripción, en vez de estar en el núcleo, está en el citosol y hay que traslocarlo al núcleo. Y hay otra vía, que es la vía MAP quinasa,
que es una vía en la cual participan una serie de moléculas. Tal vez han escuchado esta vía en biología o lo que sea, biología celular y molecular, que es una vía de transducción de señal al núcleo, también muy utilizada. Las citocinas no es la que más utilizan, pero existe esta vía también para algunas citocinas, como este ejemplo que estoy poniendo acá. Y en este caso la vía MAP quinasa es una vía diferente. Aquí el factor de transcripción sí está en el núcleo, y ustedes saben que la vía MAP quinasa, como estas vías de señalización intracelular, involucran muchos intermediarios que se van activando de manera progresiva. Yo a eso le llamo, y ese término es interesante, al menos a mí me parece muy científico, yo a eso le llamo Songo le da Borondongo, Borondongo a Bernabé y Bernabé a Puchilanga. Es la manera en que se van activando las proteínas de manera progresiva para que ocurra al final la expresión de la activación del factor de transcripción en el núcleo y la expresión de las citocinas o las moléculas que se vayan a producir por el efecto de la señal que trae otra citocina. Bien, esto es importante. Y vamos a cerrar la clase, bueno, la vamos a cerrar con un Kahoot, pero cerrar el contenido con quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? También son proteínas de bajo peso molecular, pero cuya función tiene que ver más con el tráfico leucocitario. Mientras que las citocinas dan mensajes, oye, dice María que el novio tuyo lo vio con otra, así que corre, que está en el salón A2, sentado al lado de quien tú sabes. Esa es la citocina. La quimiosina no da ese mensaje. La quimiosina es la que agarra a María y la lleva para el salón A2. La que provoca el tráfico, la migración. El mensaje que ella trae es, muévete, corre, que el tipo está allí con ella. Ese es el tráfico. Esa quimiosina es la que cuando el linfocito T bebé dice, yo quiero ser célula T, la que lleva el linfocito T bebé al timo son las quimiosinas. Ellas aseguran el movimiento de células del sistema inmune en los entreórganos linfoides, las que salen de la médula. Las células pues cuando salen de la médula y van para los ganglios, las llevan las quimiosinas. La inflamación que implica migración de células a los tejidos dañados, esas son las quimiosinas, las que llevan la célula. Obvio, también requieren receptores, no vamos a entrar aquí en grandes detalles, pero también necesitan receptores para que las células las detecten y puedan migrar. Yo siempre digo que las quimiosinas son como en el cuento de Hansel y Gretel, cuando secuestran a los dos niños. ¿Ustedes saben el cuento de Hansel y Gretel? Cuando secuestran a los niños, que ellos van tirando pedacitos de pan o de piedrecitas o qué sé yo, esas son las quimiosinas. Van creando un rastro para que los leucocitos se muevan con ese rastro y lleguen al tejido donde deben ejercer su acción. Ellas no trabajan solitas, trabajan con integrinas y selectinas, que son moléculas que se expresan en los leucocitos, en el endotelio vascular, y que aseguran que ese tráfico ocurra de manera eficiente. O sea, no son las únicas moléculas involucradas, pero son muy importantes. Justo lo que les decía, cuando se habla de tráfico leucocitario, incluso hay migraciones que ocurren dentro del órgano linfoide. Por ejemplo, estudiaremos más adelante la instrucción, el diálogo entre linfocitos T y B que ocurre en el ganglio linfático. Para eso, la célula B tiene que salir de la zona B del ganglio e ir a donde están las células T. Esa migración es guiada por quimiosinas. Las células dendríticas, que serán actores protagónicos en este curso, tienen que migrar de los tejidos periféricos a los ganglios linfáticos a contar que hay algo peligroso en el tejido periférico, que hay un cáncer, que hay un virus. Ese viaje al tejido periférico, desde el tejido periférico a los órganos linfoides, también está guiado por quimiosinas y obvio, el que todo el mundo conoce, que tiene que ver con la inflamación, con el tráfico leucocitario asociado a los procesos inflamatorios, que lleva extravasación, por supuesto, y un proceso que se llama rolling. O sea, uno se imagina que las células van como locas así por la sangre, no, ellas van rodando por el endotelio vascular. Por eso, cuando estudiemos cáncer, yo les voy a decir que el cáncer altera la expresión de moléculas en el endotelio vascular para que al tumor no lleguen los linfocitos. Eso es una estrategia de escape que tiene el cáncer.
que lo veremos dentro de un montón de semanas. Pero ya les voy haciendo algunos spoilers. Bien, listo, este es el contenido que tenía para hoy. Es muy general, muy de una historia base para poder entender en detalle lo que veremos desde la semana que viene. Y lo que vamos a hacer ahora, rapidito, que se me olvidó abrirlo, es acceder rapidito al Kahoot para autoevaluarnos. En todas las clases va a haber un Kahoot. No. O en casi todas las clases va a haber un Kahoot. Solo se van a poder conectar 10 o 20. Espérate, Voy a pagar el Kahoot. bailando, es un cajón, vale. Pero me pregunta. ¿Qué pasa ahí? Cara cortada. Cara ¿Saben cortada. cómo acceder? Por supuesto, ¿no? No. Como algo. Que venga el profesor, pareja, a dictarles. Doctor, León. Dime. Llegó. Mira, menos mal, justamente estaba diciendo antes que venga el doctor Pareja a dictarle la clase. Pero no hable nada mal. Iba a decir cosas después, pero por suerte de pronunciar. Pero están muy dispersos pues los alumnos. A mí me gusta que están todos en compacto, nada de dispersos. No me gusta ver a nadie atrás. Hay que estar adelante. Doctor León, doctor León, Joel, Dime. la próxima clase todos los alumnos adelante y por favor les quite el celular, a todos. Estoy viendo ahí whatsappeando a los alumnos y eso es una indisciplina para la clase. Ellos van a ser médicos, no van a ser vendedores. Y la asistencia va a ser rígida a partir de este semestre. 30% inasistencia están retirados del curso. Así es, y se los voy a seguir contando, pero me va a quitar por favor los celulares en la siguiente clase. Solamente para el Kahoot, nada más. Cuando lo diga. Alumno que se encuentra whatsappeando, viendo ropa, viendo Netflix, se va a retirar del curso y va a tener doble falta. Por indisciplina. Quedan 10 minutitos. ¿Ya? Le dice no ya. Déjenme apagar la luz para que se vea mejor. ¿Ya? ¿Empezamos? Todavía hay alguien que se va a sumar. No se puede. Ya. El sistema inmune no respondería al reconocer células tumorales, albúmina humana, células necróticas, el EPS bacteriano. ¿Frente a cuál de esas moléculas no respondería el sistema inmune o frente a esas? Muy bien, perfecto. El EPS bacteriano es una señal de peligro brutal. O sea, definitivamente el sistema inmune va a responder frente al EPS bacteriano. La clase que viene vamos a entrarnos la otra más arriba en detalle con estos temas, pero evidentemente la albúmina humana sería la molécula que no sería atractiva para el sistema inmunológico porque no es peligrosa. Próxima pregunta, ¿verdadero o falso? El sistema inmune tiene mecanismos de regulación negativa que permiten incrementar su actividad. Los mecanismos de regulación negativa del sistema inmune permiten aumentar la actividad del sistema inmune. Ahí la respuesta va más por sentido común que por conocimiento de inmunología. A ver, claro que es falso. Si es un mecanismo de regulación negativa
obviamente va a pagar, a contraer la respuesta inmune. Acá no hemos hablado en detalle de esos mecanismos, pero les dije desde la primera diapo que tan importante es entender la activación como la contracción de la respuesta inmune. Y los mecanismos son diversos y los aprenderemos en otras clases. Todos los linfocitos requieren de 2 órganos linfoides primarios para completar su maduración. Todos los linfocitos requieren de 2 órganos linfoides primarios para completar su maduración. ¿Verdadero o falso? Es falso. Los linfocitos T requieren de 2 órganos linfoides primarios. Ellos empiezan en la médula, allí nacen. Recuerden que desde chiquitico, cuando dicen quiero ser célula T, se los llevan al timo, ¿correcto? Pero las células B no, las células B completan su maduración en la médula ósea. Linfocito del sistema inmune innato, NK, macrófago, linfocito B o T. ¿Cuál de ellos es un linfocito que pertenece al sistema inmune innato? Macrófago, NK, linfocito B o linfocito T. NK, muy bien. Las células NK son de estirpe linfoide, pero son parte del sistema inmune innato. NK, asesinas naturales, natural killers. Próxima. ¿Verdadero o falso? Las citocinas y quimiosinas son proteínas de bajo peso molecular. Las citocinas y quimiosinas son proteínas de bajo peso molecular. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Son proteínas de bajo peso molecular. Próxima pregunta. Al usar anticuerpos para bloquear la citocina tal, se reduce la inflamación. Si tú tienes un anticuerpo que bloquea una determinada citocina, reduces la inflamación. ¿Cuál sería esa citocina que al bloquearla se reduce la inflamación? Estoy tomando fotos. El TNF. Miren, les pasó justo lo que les dije, que iban a confundir el tumor necrosis factor con el TGF-beta. Bien, y fíjense que la respuesta es idéntica en los 2 casos. El tumor necrosis factor con la interleuquina 1 y la interleuquina 6, aparte de la IL-17, son los reyes de la inflamación. Si usted bloquea el TNF, usted estará controlando procesos inflamatorios, y cuando estudien autoinmunidad, artritis reumatoide, verán cuánto de bloqueo de TNF se está usando hoy en el manejo de esa patología. Próxima pregunta. ¿Verdadero o falso? Todos los interferones pertenecen a la misma familia molecular, por lo tanto tienen la misma función. Todos los interferones pertenecen a la misma familia. Muy bien, falso. Obviamente a eso le dedicamos un tiempito, a discernir la función de los tipo 1 y tipo 2. Muy bien. Próxima pregunta. 8. Si una citocina tiene efectos diferentes en dependencia de la célula receptora, entonces demuestra su acción en cascada, antagónica, pleiotrópica o sinérgica. Tiene un efecto diferente en dependencia de la célula que recibe la señal. Eso es un efecto en cascada, antagónico, sinérgico o pleiotrópico. Pleiotrópico, obviamente. Muy bien, es el ejemplo del WhatsApp que les puse, que llega a destinos diferentes y tiene un mensaje diferente. Muy bien, próxima pregunta. 9. Una de estas moléculas se trasloca al núcleo celular cuando se activa. STAT, RAS, interleuquina 2, JAK. ¿Cuál de esas moléculas se trasloca al núcleo cuando es activada? STAT. Muy bien, los STATs. Cayeron en la trampa con el JAK. El JAK es el que fosforila al STAT para que se mueva el núcleo. Bien, pero el que viaja, el factor de transcripción, es STAT. Muy bien, que ya les dije que hay muchos tipos de STATs. Y la última, la bandera de la imagen está relacionada con el profesor. ¿Verdadero o falso? Esa bandera